Perfecto, estamos completamente en vivo desde la ciudad de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos de Norteamérica. Soy el pastor Julio Martínez y les damos la bienvenida a este espacio de conversaciones. Hoy tengo el honor y el privilegio de estar con uno de los grandes. Esta es una oración contestada para su servidor. Y Pastor Héctor Hermosillo, gracias, muchas gracias por aceptar la invitación a compartir este espacio con nosotros. Pastor Julio, gracias por la invitación. Y efectivamente, nací en 1962, así es de que me deberás de hablar de usted de aquí en adelante. Y por eso soy grande, bro. Pero muy contento de poder conversar y que la distancia no sea un impedimento para que podamos estar más unidos que nunca en un espíritu, en una fe, en un mismo Señor. Amén, amén, amén. De verdad que lo digo con mucho respeto, Pastor Héctor, de verdad que, y digo grande porque nuestro Padre es grande, ¿verdad? Grande gracia nos ha alcanzado, grande amor. Así es, así es. Y bueno, a todos los que se están conectando, a todos los que están ya conectados en esta transmisión, les damos gracias por el favor de su atención. Te invitamos a que permanezcas conectado de principio a fin en esta conversación. Estoy convencido que Dios tiene una palabra especial para ti. Este espacio, quiero recordarte que lo hemos creado con el fin de poder traer una palabra de ánimo, de esperanza, de fe en medio de una crisis tan fuerte por la que estamos pasando. Pastor, ¿está usted dirigiendo a Familia Semilla, o más bien Semilla de Mostaza en San Diego y en Tijuana? ¿Cómo ha impactado esta crisis personalmente su vida, pastor? Seguro que sí, pues haciendo un poquito de historia y trayendo un poquito de contexto. Estamos en la ciudad de California, pero yo soy o nací en la Ciudad de México, pero ya Cristo me perdonó, no me vean así de feo. Y en el año del 2005, el Espíritu Santo nos llamó a servirle en el área de Chicago, donde estuvimos 7 años, y después en el año del 2012 a mediados, comenzando el 2013, venimos aquí a la costa oeste, en California, y hemos estado trabajando aquí en el sur, y efectivamente hemos estado extendiendo desde nuestra trinchera, ¿verdad? Sumándonos a algo muchísimo más grande que es el reino de Dios y poniendo nuestro granito pequeño de arena desde acá, ¿no? En ambos lados de la frontera, y cada nueva aventura de fe pues me trae bastante aprendizaje, pero si hay oportunidad les platico un poco de eso. Justamente este asunto de la pandemia nos toca cuando estando celebrando el 5º aniversario de Semilla en San José de Costa Rica. Estamos el pastor Fermín y yo en un concierto, finalmente, que lo habíamos platicado por muchos años, de solamente guitarra y rap. Y entonces, bajando del concierto el sábado, me dice mi esposa que nuestra nieta, que estaba pues gestándose y estaba en su 5º mes con 25 semanas, su mamá, mi nuera, sufrido un accidente, se le había reventado el útero y terminó en las vísceras de mi nuera. Y entonces hubo necesidad de hacer una operación de emergencia, cosa que, bueno, pues nos cayó como balde de agua fría y nos hizo cambiar instantáneamente nuestros planes. Dejamos Costa Rica, ya no pudimos estar en toda esa celebración bonita que se había preparado, un seminario para padres y toda la cuestión. Y cambiamos nuestros boletos y fuimos directo a Chicago, donde vive mi hijo, el segundo. Un año antes, justamente ellos habían perdido su primer bebé cuando, habiendo nacido prematuro, tuvo un derrame cerebral justamente en la semana 25. En esta ocasión, no fue que nació prematuro, sino que la cesárea que le hicieron en aquel entonces se reventó.
y bueno, pues fue una emergencia médica, les salvaron la vida a los dos, a mi nuera, a Evita. Y entonces esta pandemia ha sido muy interesante porque estuvimos 8 días por allá sin poderla ver muy bien, todavía no estaban tan recrudecidos digamos, procedimientos de seguridad en los hospitales y en todo, pero a medida que esto se fue incrementando, agudizando, pues tuvimos que dejar la ciudad, venimos aquí a casa y a resguardarnos, ¿no? Por alguna razón, digo, el trabajo se me multiplicó, todavía no entiendo por qué. Ayer me dormí como a la 1 de la mañana, estuve todo el día trabajando, preparando seminarios para mañana sábado, regresé al tema de la música, estoy haciendo la de Music Director y entrenamientos aquí y allá, bueno, pero contento, tengo 3 hijos conmigo, dos casados, mi mamacita me vive, pero no vive conmigo, vive en Texas. Y entonces, bueno, eso por una parte. Y por otra parte, pues trabajando también como ustedes, querido Pastor Martínez, con grupos celulares que a su vez están pues dirigidos, o mejor dicho, servidos por estas parejas pastorales, ¿no? Que reaccionan orgánicamente a las necesidades. Entonces hemos creado un fondo de ayuda inmediata y resulta que la gente de Semilla no se deja ayudar, sino más bien como los tesalonicenses en su situación complicada y difícil, ellos son los que quieren colaborar. Entonces creamos un fondo y hemos estado ayudando a las personas que viven en la calle donde la iglesia en Tijuana está. Y uno de ellos es Don George. Don George se convirtió en un miembro de nuestra comunidad, pero es alguien indigente, que no tiene casa, lo perdió todo después de haber perdido su casa y su familia en una inundación. El alcoholismo lo llevó a la calle. Es miembro ahora de nuestra comunidad, es nacido de nuevo desde hace 3 años y estamos, te digo, levantando fondos para él. Queremos sacarlo de la calle y viendo de qué manera nos sumamos a lo que de antemano Dios está haciendo en nuestros lugares vulnerables, difíciles, y queriendo salir de tu casa, pero y encontrando que como en este momento, Julio, estamos separados por miles de millas, pero de repente la tecnología, la voluntad y el amor de Cristo nos acerca a su causa. Y la verdad es de que si bien mucha gente ha sufrido cosas muy terribles, para la Iglesia de Cristo ha sido una gran oportunidad de avanzar, ¿no? Entonces, más o menos por ahí, perdona la respuesta tan larga, querido Julio. No, al contrario. Este espacio para eso lo hemos creado, Pastor, para que sea una plataforma y poder absorber lo que Dios ha estado poniendo en el corazón de los distintos hombres y mujeres de Dios que hemos estado entrevistando alrededor del mundo. Y bueno, con una trayectoria ya tan sólida como la tuya, Pastor, yo te decía fuera del aire, yo soy un fan de Torre Fuerte. Yo crecí escuchando Torre Fuerte, me sé todas las canciones, aquí estoy viendo. Mira, quiero darte un comentario, porque aparte de ser una conversación orgánica, algo que también hacemos es que interactuamos con nuestra audiencia. Y aquí hay un comentario que creo que te va a bendecir. Esta pastora ahora es, junto con su esposo, son obispos, tienen bajo su cargo varias iglesias en la Ciudad de México, en Naucalpan, y dice: saludos al pastor Hermosillo, de mi parte. Me conoció cuando no era cristiana y oró por mi salvación y por un esposo. Y gloria a Dios, ahora ella es quien junto con su esposo están cubriendo, les dan cobertura a muchas iglesias, pastor. Querido pastor Julio, ¿cómo se llama esta hermana? Mira, es la pastora Beatriz Benítez. Ella se llama Beatriz Benítez y se casó con el pastor Marcelino Benítez. Ella se llama, Beatriz Romero. Sí, Beatriz Romero. Entonces es Beatriz Romero de Benítez. Wow. Ella hace algunos años estuvo hospedada en nuestra casa y Dios la usa tremendamente. Ella se apasionó por el Señor y estuvo, la hospedamos nosotros. Yo también soy chilango
Ok. Ahora sí me da gusto decirlo. Yo nací en México, nos movemos a Mexicali y ahí No te conozco creo. a la pastora Benítez. Entonces, yo conozco bien pues el área de Ensenada, Tijuana, mi madre, mi mamacita hermosa, te mando un beso, mamita, ya está conectada. Ella está en Ensenada, pero me llamó la atención este comentario, pastor. No, pues no lo puedo ni dimensionar. Lo que sí te puedo decir es que seguramente conocí a la pastora Benítez, Betty, cuando yo vivía allá. Yo soy del Estado de México, Sateluco. Justo la casa de mi mamá colindaba con Naucalpan. Estábamos detrás del circuito Pensadores en Satélite. Bueno, conocí a mi esposa en Dios es Amor, que está en circuito Circunvalación Poniente en Satélite. Y bueno, desde que conocimos a Cristo en el 83 hasta el 87 que me casé, fuimos a vivir a Lomas Verdes y ya fue como por 88 que nos fuimos a Tacubaya y luego más al sur y luego terminamos en Cuernavaca y bueno, andábamos de gira de aventura de fe, pero me da mucha alegría saber que tuve el privilegio y el honor de conocer a Betty, de orar con ella, de orar por ella y que en su misericordia Dios no deja sin contestar ninguna de nuestras oraciones que hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es muy gratificante. Dios es un Dios fiel a su palabra, Dios fiel a sus promesas y Dios inmensamente bueno. Acabas de decir algo clave, pastor. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas. Estamos viviendo en una crisis global, dicha por los expertos inédita, y en ocasiones hemos estado escuchando testimonios aquí y allá en distintas ciudades de este país y de otros países. Como pastor, ¿Tú qué pudieras decir con respecto a esta crisis? ¿Qué mensaje recibimos de parte de Dios a través de esta crisis, pastor? Eh, no sé si son 2 o 3 reflexiones personales o más que ha pasado por mi cabeza. Pues una de ellas, creo que la que le da sombrilla a las demás es Romanos 8. Y Romanos 8 en esta carta que históricamente ha sido un parteaguas en la iglesia cristiana, ¿no? Esta obra maestra de este fantástico apóstol y teólogo, ¿no? En su clímax argumentativo, ¿no? En el capítulo 8, antes de pasar a la parte de Israel antes, hoy y en el futuro, y después toda la parte práctica, en el clímax de su argumentación teológica, pues nos presenta a una creación, aún que gime y aún está con dolores de parto, esperando su liberación, ¿no? Y dice, porque la creación ha sido sujeta a esclavitud y está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Se me hace fuertísimo, ¿no? Se me hace fuertísimo porque cuando lees eso dices, no puede decir lo que estoy leyendo. Seguramente está diciendo otra cosa. ¿Cómo la creación está gimiendo en esta esperanza de ver a los hijos de Dios manifestándose? ¿Qué significa esto, no? Pero cuando continúas leyendo esta sección del capítulo 8, escribe el apóstol Pablo, dice, y nosotros, la iglesia de Cristo, también gemimos en nuestro espíritu, esperando ese momento, la redención de nuestro cuerpo, ¿no? Y más adelante dice que pedir como conviene, no lo sabemos, el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, parece que el contexto de ese clímax argumentativo habla de una vez que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús y tenemos paz para con Dios y tenemos la posibilidad de presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia, Dios quiere usarnos porque Dios no está ajeno a este dolor, Dios no está ajeno a este clamor. Dios está presente a través de su iglesia
En otras palabras, Dios escucha y siempre ha escuchado el clamor y el gemido de su pueblo, no les ajeno, aún de su creación, y Él también gime en la persona ahora de su iglesia, que es el cuerpo de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, eso me da mucha esperanza, pero también me pone mucha responsabilidad. Porque ahora nosotros, el cuerpo de Cristo, las manos de Cristo, los ojos de Cristo, necesitamos manifestar a este mundo que Jesucristo resucitó y que está sujeto en esperanza, bajo esperanza, ¿no? Porque todavía un poquito y el que ha de venir, vendrá, no tardará. Después la fe, la certeza de aquel que esperamos, la convicción del que no vemos, con paciencia guardamos. Y en esa esperanza necesitamos nosotros, con esta proclamación del Evangelio a través de obras de justicia, que dejen en claro que Jesucristo es el Señor, el dólar no es el Señor, el comunismo no es el Señor, la política no es el Señor, Jesucristo es el Señor. La iglesia necesita manifestarse y darle esperanza a este mundo que está a punto de experimentar esta liberación de corrupción, cielos nuevos, tierra nueva donde more la justicia, ¿no? Entonces, yo lo veo por ahí a un Dios súper presente, súper presente, súper presente, gimiendo a través de una iglesia que gime, que no es indiferente y que se duele de la situación que nuestro mundo está viviendo, pero en esperanza, ¿no? Más o menos por ahí va. Y bueno, pues otras reflexiones más personales, pero tengo muy presente eso. De hecho, un hijo mío, hizo una canción que se llama Nueva Creación, hablando de esta realidad. Y él dice, uno de los versos me gusta mucho porque dice: Señor, tu obra de arte estás irrumpiendo con tu amor inmenso. Y un día que él platicaba de este capítulo 8 de Romanos, decía de este pintor español radicado en Francia llamado Picasso, ¿no? Y este pintor, que le habían pedido un mural en Francia y todo, escuchó que su ciudad natal, Guernica, había sido bombardeada, ¿no? Y entonces escuchó de la tremenda devastación, su corazón se rompió en 1000 pedazos y en su obra de arte está plasmado en pequeñas escenas el horror de la guerra, ¿no? O sea, como el artista no pudo estar ajeno al dolor que su gente estaba viviendo. Entonces, tomando eso como una idea, hace este verso de esta canción diciendo: Señor, tu obra de arte estás irrumpiendo con tu amor inmenso. Y me gusta pensar cuando voy a Tijuana, cuando veo la cantidad de personas indigentes, cuando veo la cantidad de personas en proceso de asilo, de refugio, cuando veo los contrastes sociales, gente tan rica como las más ricas en la Ciudad de México y tan pobres como las que viven en los cinturones de pobreza. Lo que yo veo es que Dios está creando una nueva sociedad. Jesucristo ha resucitado. Y ahora el perdón existe, ahora la justicia existe, ahora el amor existe, aunque no lo podamos ver, no por eso no está ni vigente ni operando. O sea, el reino de Dios es como aquel que siembra la semilla, se va a dormir y de sí mismo la semilla da fruto. Por eso, qué importante es que nosotros seamos fieles en lo que Dios nos ha mandado, en servirle, y Dios está haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, hoy veo el mundo, querido Pastor Martínez, con esperanza, ¿no? Antes solamente en mi mente había esta idea de apocalíptica, de una destrucción inminente, pero ahora he cambiado mi punto de vista y aún estas tragedias las veo como una antesala de la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La noche está avanzada, el día se acerca, ¿no? Y bueno, pues estamos con mucha esperanza esperando el regreso de Jesús y viendo con esos ojos, pues con esperanza este mundo, ¿no? Nos vamos a recuperar, nos vamos a levantar y la iglesia de Jesucristo se está fortaleciendo. Y bueno, pues más o menos por ahí va la cosa, mi querido Pastor Martín. Increíble. Yo aquí estoy, si ves que me agacho es que estoy tomando mis notas. Estas disertaciones son increíbles. Pastor Héctor, ¿tú consideras que estamos ante la antesala de un avivamiento? Esta es una buena pregunta, ¿eh? Esta es una
Wow. Es una muy buena pregunta. Bueno, bien. No soy nadie yo para decir sí o no. Los tiempos y las sazones le pertenecen a Dios, sin duda. Y entonces, pero lo que sí veo es que hoy por hoy, todas las cosas en las que confiamos, edificios, programas, presupuestos económicos, personalidades, estas cosas de verdad han quedado no solamente en desuso, sino completamente inoperantes, inefectivas ante la gran, déjame decirlo así, oportunidad que tenemos delante de nosotros como creyentes, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo celebro en medio de todo esto es que en su gran misericordia Dios está quitando estas cosas de en medio para que nuestra confianza sea en Dios y en su palabra, ¿no? Y que regresemos a la tarea de ser discípulos y hacer discípulos. También antes de esta transmisión, el pastor Martínez y yo estábamos platicando de un personaje muy cercano a él y muy cercano a mí. Él es mi hermano Beto. Mi hermano Heriberto ha tenido más influencia de lo que me podía imaginar. Y él es un apasionado por hacer discípulos. Y memoriza la Biblia increíblemente. Y él tiene, su comentario del libro de Santiago, cuando dice Santiago, miren que no se hagan muchos de ustedes maestros, porque recibirán mayor condenación. Dice mi hermano, lo que está diciendo es de que cuando el cristiano deja de ser discípulo y se convierte en algo más, ¿no? Como un maestro, como una personalidad, pero dejamos de ser estas personas que aprenden, practican, y desde el púlpito de la experiencia y el ejemplo, así enseñamos, tenemos problemas. Y es por eso que Santiago dice él, no se hagan muchos de ustedes maestros porque recibirán mayor condenación. Creo yo que esto, Pastor Martínez, nos está volviendo a todos a la realidad de que somos seguidores, somos discípulos de Jesucristo, y desde la inspiración, desde el ejemplo, desde nuestra fe, vista por nuestras obras, estamos siendo llamados hoy por hoy a comunicarla, y sin más muletas, sin más cosas en las cuales confiar, sino en el Señor y en su palabra. Entonces, esa es la respuesta grande. Y a eso es que atribuyo que sí estamos delante de un avivamiento, lo estamos viviendo personalmente. Yo lo que puedo ver en los avivamientos en la Biblia es que sí, definitivamente son este mover del Espíritu en el corazón de todo su pueblo, cuando su palabra es expuesta en situaciones históricas como la que estamos viviendo también. O sea, todo converge, pero también esto comienza en el corazón de una persona que piensa que la causa de Cristo es mayor que su propia vida, ¿no? Eso comienza. Entonces es como una pequeña fogata que está compuesta por muchos carbones. Y al final del día termina siendo una hoguera y un gran avivamiento. Pero cada carboncito contribuye con su propia pasión, ¿no? Y lo veo en el corazón de Nehemías, cuando todo el mundo estaba indiferente, cuando ya se les había permitido a los judíos ser repatriados a su país y que comenzara el reloj profético para la venida del Mesías príncipe. Nadie le interesaba, pero un hombre se atrevió a preguntar: ¿cómo está mi gente? Y cuando le dicen cómo está la gente, eso quiebra el corazón, aún en su confort, como un copero del rey en Azusa, y ora por espacio de 4 meses, y después de eso pues comienza un avivamiento increíble en su corazón. Va a Jerusalén, recibe la visión, la comunica con unos cuantos, esos cuantos se llenan de pasión, se llenan de visión, empiezan a trabajar, enfrentan una serie de enemigos, y más judíos son llamados una vez que están los muros construidos, ahora venir y habitar la ciudad. Estos se incomodan, y el fuego de Nehemías, que ahora estaba en esos cuantos, después está en un pueblo, que son tan importantes que Dios hace un libro especial y dice:
y fueron escritos los nombres de todos estos en los libros. Y esos libros un día se van a abrir cuando el Cordero se manifieste. Dice que los libros se van a abrir, ¿no? De las cosas que habremos hecho en este cuerpo recibiremos recompensa. En esos tiempos de avivamiento se escriben libros interesantes de personas que dejan el confort, la comodidad y se atreven a pensar que el reino de Dios y la necesidad de la gente de ser alcanzada es más importante que su propia vida, ¿no? Y eso determina, bueno, pues en un avivamiento increíble donde de repente la Biblia es puesta en su lugar otra vez, es enseñada, es simplemente leída y explicada en su contexto, y entonces el gozo del Señor, que es que su palabra sea expuesta, que su palabra sea entendida, que su palabra sea creída, es el gozo de ese pueblo que se quebranta, que se arrepiente. Bueno, empiezan a hacer, y termina una hoguera impresionante. Y todo comenzó con el corazón de una persona, ¿no? Que se atrevió a pensar que la causa de Cristo es mayor que su religiosidad y su propia comodidad. Porque de repente me encuentro, para no hablar de nadie más, me encuentro orando a mi familia por nuestras necesidades. No, pero nosotros estamos puestos en este mundo como luminares para brillar a favor de otros, ¿no? Somos sal de la tierra que cuando vemos solamente por nuestros intereses hemos perdido el sazón, ¿no? Y no servimos para nada más, sino para ser echados en el camino. Sí, la causa de Cristo es mayor y creo que estamos viviendo estos tiempos históricos, ¿por qué no decirlo? Proféticos, donde la iglesia se levanta. Y cada uno, unidos, hacemos la diferencia, avanzando el reino de Dios cada una de nuestras trincheras, querido Pastor Martínez. Wow, esta la voy a tuitear, pastor, ¿eh? La causa de Cristo es mayor que nuestra propia vida. Correcto, correcto. Esto me llegó, pastor. Correcto. La causa de Cristo debe de ser mayor que nuestra propia vida. Y esto obviamente nos lleva a reflexionar, porque si no está siendo así, ¿qué ajustes o qué cambios deberíamos de hacer para que así sea? Claro. Muy buena pregunta, pastor. ¿Crees tú, pastor, que es tiempo de estar reconstruyendo en tiempos de crisis? Ahorita tú mencionaste a Nehemías, y lo que hizo Nehemías literalmente reconstruyó en los peores tiempos de crisis. ¿Será que estamos en esos tiempos en los que tenemos que reconstruir los muros de nuestros hogares en estos tiempos de crisis? Wow. Estaba esta mañana, mientras mi esposa estaba en una conferencia también por Zoom, preparando un seminario que tengo mañana. Y en uno de los momentos, estoy simplemente haciendo una reflexión acerca de cómo enseñaba Jesús. Y Jesús muchas veces respondía con otra pregunta. Y a veces las preguntas nos ponen frente al espejo y nos ponen frente a la verdad. No tanto las respuestas, sino las preguntas. Y creo yo, Pastor Martínez, que esta pregunta que tú me acabas de hacer tiene ese potencial de ponerte en el espejo, ¿no? Que contestándola a cada uno de nosotros podamos estar frente a la verdad que nos desnude y que nos lleve a la gracia de Dios. Para regresar a lo que somos, reconstructores, ¿no? Ahora que decías de este momento también donde Nehemías se reconstruyeron las murallas, algo que dice el capítulo 3 de Nehemías es que cada uno construía frente a su casa. ¡Qué líder tan impresionante! O sea, la motivación de cada discípulo, de cada líder es comenzar por su casa, su principal ministerio, ¿no? Y antes de poner a la gente reconstruyendo en algún lugar más, la ponía frente a su casa, porque de repente nuestra mejor contribución es que nuestros hogares estén sólidos y cimentados en la roca, ¿no? Y que sean estos faros que alumbren y que le den a nuestro mundo y a nuestro entorno, pues, esperanza, ¿no? Y un referente de la verdad de Cristo.
Y sí, y la verdad es de que yo creo que ni tú ni yo, querido Pastor Martínez, dijera mi mamá, estamos hablando de memoria. O sea, no es que estemos diciendo un discurso leído, sino que estas semanas seguramente han sido semanas de reflexión. Y de repente cuando vas a la iglesia y cuando los muchachos tienen esas actividades aquí y allá, pero cuando te das cuenta, estando en casa, que tus hijos están vacíos, ¿no? Se acabaron las muletas, se acabaron el activismo religioso y te das cuenta que tu hogar necesita ser reconstruido, ¿no? Y la verdad, querido Pastor Martínez, hay áreas de mi hogar donde Dios me ha puesto en el espejo y me ha hecho esa pregunta. ¿Tú crees que esta es una época de reconstrucción? Y justo en esos últimos días, ¿sabes? Lo platicaba con mi esposa. En esto del discipulado tiene que ver con el crecimiento, y el crecimiento o la madurez tiene que ver con tomar pues responsabilidad de nuestra propia vida espiritual. Y por eso a los jovencitos les entrenamos poco a poco más y más a que tomen responsabilidad de su vida espiritual y después de la de alguien más. Muy bien. Y en aras de la madurez cristiana y toda esta cuestión, a veces abandonamos en casa las reuniones de lectura, porque bueno, mis hijos ya están grandes, ya pueden tomar responsabilidad de su vida espiritual, pero bro, empezamos a perder la comunión. Y tú sabes, Pastor Martínez, que cuando un matrimonio pierde la comunión cristiana, lo perdió todo. Aunque tengan en común los pagos mensuales de la casa, aunque tengan en común los cumpleaños de los nietos, de los hijos, aunque tengan en común los aniversarios, si se pierde la comunión cristiana en un matrimonio y una familia, se perdió absolutamente todo. La Biblia dice que el amor de Cristo es el vínculo perfecto. Y el apóstol Pablo en su primera carta dice, estas cosas les anunciamos para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, es tiempo de restaurar y de reconstruir la comunión cristiana en nuestros hogares. Y, Pastor Martínez, me pusiste frente al espejo con esa pregunta. No, no. Es, es lo bonito de estas conversaciones, Pastor, que son completamente orgánicas, no hay un script, no hay preguntas prefabricadas, sino que dentro de la misma conversación damos apertura para que Dios se vaya moviendo, ¿no? Y bueno. Me encanta que seas músico y alguien, y un discípulo de Cristo, porque como discípulo amas la Biblia, pero como músico tienes mucha imaginación. Entonces, mientras sucede la conversación, te empiezas a imaginar una serie de posibilidades. Y así son los artistas, así de que lo puedo notar, mi querido. Eres buen baterista, ¿no? Ya estamos retirados de las canchas. Uno nunca se acaba de retirar. Hace poco hubo una junta, una convención de distintas iglesias, y el baterista justamente se enfermó del estómago. Y bueno, mi pastor, el obispo Abel Palomo, con el que estoy trabajando aquí en el Medio Atlántico, me dice, pues tú tocas la batería, ¿no? Súbete. Y yo, no. Y pues ahí le dimos, ¿no? Como pudimos, pero sí, Y hablando de música, Pastor Héctor, hablando de música, ustedes, hablo de Beto y de tú junto con Álvaro, ¿verdad? Y otros lindos siervos del Señor, pero hablando específicamente de Torre Fuerte, fueron un parteaguas, bro. Fueron un parteaguas y trajeron una nueva cara de la música. Ayer teníamos una conversación también y yo dije algo que después lo medité y dije, cierto. O sea, la música de coritos se convirtió en una música contemporánea que de igual manera le da gloria, honra y alabanza a nuestro Señor. ¿Cómo? Y te lo digo porque aquí hay una pregunta del pastor Marcos Encinas, que te ha abierto algunos conciertos. Él es de Mexicali. Muchos saludos, querido Marcos, bendiciones. ¿Qué sentimiento, o más allá del sentimiento, qué representa para Héctor Hermosillo poder haber sido usado por el Señor?
para haber sido un precursor, una punta de lanza que trajo un parteaguas en el ámbito musical cristiano, ¿no? Fíjate que en la década del 2000, digamos, sí, en la década del 2000 al 2000, no sé si tú quieres, 8, desde antes, desde como el 96, estuve muy enfocado en levantar la iglesia Semilla de Mostaza en México hasta el año del 2005, desde el 96 hasta el 2005, después nos movimos a los Estados Unidos y la verdad es de que estuve también muy enfocado y eso me mantuvo como alejado de viajar. De repente viajaba por aquí, por allá, visitaba por alguna convención o conferencia, pero ya no es que estuviese yo en las ciudades y en los aeropuertos y en los conciertos como era nuestra vida en los 90, ¿no? Pero mi hermano, quien antes de convertirse en un pastor local, digamos, Dios lo usó mucho después de la banda Torrefuerte, viajando como predicador itinerante, me decía mucho de lo que me estás diciendo, que yo no lo había visto, ¿no? Pero cuando llegamos a California y, no sé, de repente hice un par de giras por toda, o una buena parte de América Latina, me di cuenta de eso, que todo el mundo tocaba como Álvaro. Ni siquiera puedo dimensionar. La verdad es de que mientras te escuchaba, recuerdo cuando tocamos por primera vez en el Campo Marte en Lima, Perú. Nunca un evento cristiano había sido masivo en la ciudad de Lima y así fue en la ciudad de San José de Costa Rica y a cada ciudad de Latinoamérica. Lo mismo en México incluso, ¿no? Cuando tocamos ese gran concierto en el Cine Apolo con Marcos Witt en el, no sé si en 89 o 90, era algo completamente insólito. Nosotros estábamos de gira con Luis Miguel y mi esposa fue a un concierto con Marcos Witt. Había mucha gente, pero Marcos estaba con pistas y con un piano. Y mi esposa oró, padre, y si toda esta equipo y producción y esfuerzo pudiera ponerse a tus pies y pudiera ser un instrumento para predicar tu palabra, sería genial. Y en ese mismo cine estábamos poco tiempo después, como la primera banda que con la que Marcos Witt tocó en vivo, ¿no? Y no hicimos muchas cosas juntos. Creo que hicimos, no sé si una pequeña gira como de 6 meses o un año, ¿no? A principios de los 90. Pero sí que fuimos pioneros y como buenos pioneros la sufrimos. Recuerdo que éramos muy cercanos con Marcos a principios, repito, de los 90 y él nos invitó a un congreso de alabanza y adoración en la ciudad de Puerto Rico, en una iglesia muy tradicional, pero muy grande. Las iglesias allá o eran en aquel entonces muy grandes y tradicionales. Y entonces fuimos allá y bueno, pues todo iba bien hasta el solo de batería de Álvaro. Se quedó vacío el auditorio. Digo, una iglesia grande, tradicional, de 600 butacas, en aquel entonces era algo muy grande. No estaban todavía de moda las megachurches. O sea, estamos hablando de casi 30 años de atrás, o sea, 28 años, ¿no? Pero era una iglesia grande. Y esa noche se quedó vacía la iglesia, ¿no? Pero lo que hacíamos en nuestro programa era ese solo de batería, Álvaro daba su testimonio y terminando el testimonio de Álvaro tocábamos una canción emblemática de Torrefuerte como Altísimo Señor, con estos versos de me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor, tu perdón me puso alas, Altísimo Señor, entre mis sombras tu palabra alumbró mi corazón, cosas así súper cristocéntricas. Y mi hermano hacía una exposición del Evangelio, ¿no? Esa vez, pues, hizo esa exposición a la gente que estábamos invitados, ¿no? A la conferencia y algunos otros, a los líderes de la iglesia. Y se enteraron que esa banda que tocaba jazz rock, pues eran cristianos y que amaban a Dios, ¿no? Y el día siguiente la línea para pedirnos perdón y una disculpa personal era así enorme, ¿no? O sea, porque habían cometido una grosería la noche anterior. Y ese tipo de cosas hacen los pioneros. De repente éramos más aceptados en las estaciones seculares en Centroamérica que en nuestro propio país, ¿no? Las denominaciones, recuerdo también que alguna vez nos apagaban la luz y terminábamos en la oscuridad, desarmando nuestros instrumentos
de verdad, cosas muy, muy feas y muy desagradables, ¿no? Y bueno, pues tuvimos la bendición de echar la red a muchas personas y hoy muchas de esas personas sirven a Dios en muchos países. Es una satisfacción muy grande, la verdad. Y creo que, contestando a tu pregunta, Pastor Martínez, mi satisfacción es que le di mis mejores años a Cristo. O sea, cuando yo tenía 26 años era director de la banda de Luis Miguel. En ese momento Luis Miguel tenía su carrera en sus manos. Me dijo, Héctor, the sky is the limit. Vamos a hacer nuestro primer disco y vamos, ¿no? Y en ese momento Dios me había reclutado ya, me había llamado. Y yo pude tener muchas excusas. Bueno, pues este es un trabajo, tengo que poner pan en mi mesa. Pero yo tenía el sueño de darle mis mejores años a Dios, ¿no? Entonces leí las gracias, después de compartirles de Cristo, después les platico de su mamá. Y pero la satisfacción, hoy que tengo 57 años, Pastor Martínez, es que tan pronto supe del Señor, le rendí mi vida en mi corazón, dice el líder, dueño y Señor de mi vida, y le he dado los mejores años, y me he equivocado muchas veces, ¿no? Pero en su gracia Dios viene, en su paciencia, en su misericordia, Dios me restaura, me levanta, y me enseña a caminar y depender más de Él y menos de mí, ¿no? Y creo que esa es la satisfacción, ¿no? Porque al final del día la obra es de Dios. El que edifica su iglesia es el Señor, y si no nos usa a nosotros, Él se sirve hasta de un burrito para hablarle a esta generación acerca de su gracia y de su amor. Bueno, pero me tocó ser el burrito y la satisfacción es de que Dios me dio la fe para responderle, sacar a mi hermano de las greñas, se quedó sin greñas. Y Álvaro también, y haber vivido una aventura de fe muy preciosa. Increíble. De hecho, yo recuerdo que Beto dice, ¿no? Que tú estabas orando por él fuertemente y bro, vente. Él lo cuenta muy peculiar. Pero, Sí, pastor, estás hablando de algo bien, contundente. Estás hablando de algo bien contundente y yo quiero preguntarte, durante todos estos años, durante toda esta trayectoria ya de décadas, ¿cuál ha sido la clave, pastor? Hay muchos jóvenes que nos están viendo, hay gente que yo me pongo en la primera lista, ¿no? Que honramos a Dios por el talento que ha depositado en ti, en ustedes. Esa fidelidad, esa entrega, no cualquiera tiene los arrestos para hacer lo que ustedes han hecho, ¿no? Pero, ¿cuál es la clave, pastor, para poder mantenerse en fidelidad? Okay, estaba leyendo este texto. Dice Hebreos 2, después de presentar un capítulo 1 fantástico donde presenta la deidad de Jesucristo, la identidad del Señor a esta comunidad hebrea, que la verdad tenía mucha presión histórica, ¿no? De poner su confianza en la ley, en Moisés, en los ángeles, en tantas cosas, ¿no? Pertenecientes a su tradición. El capítulo 1 deja en claro que Jesús es mucho más que los profetas, porque mientras los profetas hablaban en nombre de Dios, Jesús es el mensaje de Dios. Ese no es un profeta, Jesús es la verdad, Jesús es el mensaje, ¿no? Y bueno, pues 7 cosas increíbles en los versos 2 al 7, como quién es heredero de todo, la razón por la cual Dios hizo el universo, el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia, quien sustenta las cosas con la palabra de su poder, quien efectúa la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, quien está hoy a la diestra de la majestad en las alturas. Capítulo 2, verso 1 dice, por tanto, o sea, ante tal revelación y ante tal manifestación de la gracia de Dios, es necesario, Héctor, que con más diligencia atiendas a las cosas que has escuchado acerca del mensaje de Jesús que es Cristo, ¿no? No sé que nos desdicemos. Creo que y toda la exhortación del libro de Hebreos, aunque leído a simple vista parezca que no, es una exhortación a creyentes.
y los peligros que el libro de Hebreos presenta, aunque a simple vista parece que no, son peligros que el creyente enfrenta, ¿no? Y esto de deslizarse sucede poco a poco, tú lo sabes, querido Pastor Martínez. O sea, no es de la noche a la mañana que uno se levanta con un corazón duro y dice, ¿sabes qué? Creo que le he dedicado demasiados años a la iglesia, creo que los dones que tengo podría tener mejor retribución si los usara de diferente manera y no para la... No sé, nadie se levanta con un corazón duro de la noche a la mañana. Se desliza uno poco a poco, más y más. Y siendo completamente honesto, Pastor Martínez, la época de Torre Fuerte, la época previa a Torre Fuerte fue una época muy pura, de motivos puros, como el de Nehemías que hacíamos referencia. Nuestro deseo, Señor, es reverenciar tu nombre. Pero de repente se va creando alrededor de nosotros un mercado cristiano, donde la música, donde los conciertos, donde los eventos, donde ya no son las almas, ¿no? Donde es algo más que las almas. Se hace toda una infraestructura, aún hasta económica alrededor, ¿no? Y nos empezamos a deslizar poco a poco, más y más. Y yo creo que la clave, no solamente para nosotros, para cualquier discípulo de Cristo, es con diligencia atender las cosas que hemos escuchado. Según el verso 1, con diligencia atender las cosas que hemos escuchado. Y el verso siguiente dice, pues ¿cómo pudieras desatender una salvación tan grande, ¿no? Una salvación que comienza con un gran amor al Cristo entregar su vida, que comienza con una gran invitación, al invitarnos a ser parte de su familia, en los versos siguientes, con esta realidad de que Dios nos ha hecho libre del temor de la muerte, quitó del diablo el imperio de la muerte. Hoy podemos ser libres para amar, libres para servir, libres para ofrendar nuestra vida por causa de Cristo. Ya hemos muerto, nuestra vida está escondida en Cristo. Pero todo comienza con descuidar nuestra relación con Dios. Es la clave otra vez para mantenerte firme hasta el final, es no descuidar tu comunión con Dios y hacer de tu comunión con Dios una cita diaria. Así como tienes una cita diaria con el jugo de naranja, con la regadera, si es que tienes la buena costumbre de bañarte, ¿verdad? Tienes una cita con el refrigerador cuando sacas a lo mejor el galón de leche o los huevitos para desayunarte. Hacer una cita con el Señor a solas y dejar que Él te hable a través de su palabra y responderle en oración y tener una bitácora de lo que Él te dice. Y si tú pones atención y pones diligencia y cuidado en cuidar, dice mi hermano Heriberto, esta relación escritural, dice mi hermano, a la que Él nos ha invitado a través de Cristo, por medio de su palabra. Yo creo que verso 1 del capítulo 2 de Hebreos es una clave. Con más diligencia atiende las cosas que he escuchado para no deslizarte. Y si te has deslizado, bueno, pues el último verso del capítulo 2 dice, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer, para ayudarte, si es que está siendo tentado. El Señor no te condena, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Simplemente Él viene, te restaura, te levanta, te habilita y te anima a que continúes la carrera de fe poniendo los ojos en Jesús. Como te das cuenta, estamos inmersos o empezamos a sumergirnos en Hebreos y estamos súper felices. Y yo creo que esa es la clave, querido Pastor Martínez. Tenía yo un supervisor americano en Chicago que me decía, Héctor, ¿por qué si te pregunta algo me das respuestas tan largas? Bueno, sí, no. Yo estoy haciendo mis apuntes, brother. Yo ya tengo aquí una serie, ¿eh? Qué buena onda. No, de veras, gracias, pastor. De veras que al contrario, yo te agradezco que fluyas, porque sin lugar a dudas nos estás ayudando, nos estás instruyendo, Dios está hablando a través de ti. Aquí hay un joven amigo mío al que aprecio mucho, Efraín Barbosa. Él es un pastor de Tijuana, de hecho. Él es de Tijuana, pero el Señor lo llamó como misionero a España.
Y dice, saludos No, desde España. Qué alegría ver a Héctor Hermosillo. Gracias por la inspiración musical que han sido ministerialmente. Déjame ver. Sí, ministerial. Cuando viajo por España pongo mucho la música de Torre Fuerte. Yo también. No viajo por España, pero cuando viajo pongo la música de Torre Fuerte en el carro, en el coche. Acá les recuerdo de las veces que vinieron. ¿Han ido mucho a España, Pastor? fíjate que estuvimos visitando bastante, pero tenemos mucho tiempo de no ir. Creo que la última vez que fui, fíjate, fue en el año del 2001. Fermín Cuarto estaba recién desempacado y nos invitaron Miguel Casina, que vivía allá, a una convención o conferencia. Y me habían dado como 3 talleres a mí y yo compartí uno con Fermín Cuarto. Y estábamos estudiando Efesios y a él le tocó el capítulo 2, me parece. Y fue la última vez que fui a España, si mal no lo recuerdo, a principios del año 2000. Ya tiene un rato, ¿no? Ya va para los 18 años. Ya es hora, ya toca. Oye, Pastor, ¿hay posibilidades de un reencuentro? Esa es una muy buena pregunta, bro. Bueno, otra vez, pues es Dios el que tiene la última palabra. Pero a mi hermano, pues, ¿qué te puedo decir? Es mi cantante favorito, mi hermano favorito, mi modelo de predicador. Es una persona a la que amo demasiado, mi cantante favorito. Mi hermano es... Y Álvaro, pues, es un amigo a quien quiero mucho. Mi hijo en la fe, Dios me permitió ganarlo para Cristo. Y demás, ¿no? Algo me pasa a mí que volver cuando trato de repetir lo que viví, me pierdo en el horizonte de mi llamado. O sea, me da mucha, yo no sé si es melancolía, no sé si es depresión, si es desenfoque, pero yo no quiero volver, yo no quiero, hay cosas lindas que se vivieron, pero hay cosas también no muy lindas que se vivieron. Y yo quiero recordar las cosas lindas, no tratar de mejorar las cosas que no fueron tan lindas. Simplemente entender que hoy mi papel está en equipar a otros, en habilitar a otros, en empoderar a otros. Tengo una gran pasión de ver a la gente surgir, crecer. Ya no me siento cómodo en los escenarios, bro. O sea, yo te diría, o sea, que no, ¿no? Pero si Dios dice otra cosa, Dios dice otra cosa, pero mi hermano me ha comentado, mi hermano es muy paciente conmigo, soy muy yo fui tan terco que lo saqué de tocar con los Miguel. Y fui tan terco que, pero por alguna razón, siento que estoy en otra etapa de mi vida y ya el rock and roll celestial ya fue, bro. Pues vamos, para los que quisiéramos verlos, vamos a tener que orar mucho. Vamos a tener que orar mucho. Bro, yo hace tiempo escuché un testimonio tuyo que la verdad, de manera personal, me impactó como no tienes una idea y me ayudó mucho en mi relación matrimonial. Y yo quiero saber si tú te acuerdas de este testimonio. Yo no me recuerdo si lo escuché en un podcast, lo escuché, no me recuerdo. Pero fue de cuando fuiste con tu esposa a un restaurante y el saxofonista que estaba ahí en México estaba desafinado. No manches, bro. Eso no es testimonio, qué vergüenza, bro. Eso es una cristoaventura, bro. No, pero Ese es un testirollo. el enfoque que le diste, me cayó el 20. O sea, deja de ver lo demás, tú ponte a hacer lo tuyo. Ya, pues. Yo creo que lo usé como una ilustración para Sí, algo más. claro, Pero por claro. alguna razón, la ilustración es tan fuerte que es todo lo que tengo en mi mente ahorita. ¿Te gustaría compartir este testimonio, Pastor? Ay, Dios mío, es que ni siquiera me acuerdo de la aplicación, bro. Pero a lo mejor tú te acuerdas más que yo. Fue un incidente. Esta ilustración, y a lo mejor nos acordamos los dos,
Y si me ayudas, podemos arriesgarnos, bro. Para que veas que Dale, dale. me gustan los retos. Me has puesto Mira, un reto más allá de mí. No me acuerdo bien. La verdad es que podría compartir muchas cosas acerca de matrimonio que he estado reflexionando en los últimos años. Pero bueno, en esa ocasión estábamos, creo que celebrando de los primeros años de casados y la llevé a un restaurante en el lago de Chapultepec, en la Ciudad correcto. de México, y que se llama el Restaurante del Lago. Y entonces, pues porque a mi esposa le gusta bailar, y yo tengo dos pies izquierdos, es algo muy extraño. Pero bueno, era de esos primeros años que dices, bueno, voy a intentarlo, ¿no? Y sí, era una banda que tocaba fatal, bro. Era una banda que tocaba fatal. Y mi pobre esposita ni siquiera sabía qué me estaba pasando, ¿no? Pero yo no podía estar un minuto más en ese restaurante y le pedí al mesero que nos diera nuestra cuenta. Creo que ni siquiera llegamos al postre, ¿no? Y terminamos afuera y eso terminó en un problema matrimonial porque no pude aguantar y sigo sin poder aguantar los saxofonistas desafinados, ¿no? Pero en cuanto a la aplicación, si me refrescas un poco, podemos hacerlo juntos. Esa fue la anécdota, ¿no? Pero Claro, tú estabas diciendo que tú comentaste que el Señor había tratado contigo porque en ese momento tú le diste prioridad más a tu oído musical que a la necesidad de tu esposa. Entonces, cuando a mí, como tú bien decías, ¿no? Yo soy músico, yo sé cuando se están saliendo de tiempo, cuando están adelantándose, cuando... Entonces, a veces nos enfocamos en los detalles, ¿verdad? Alrededor de nosotros y perdemos la esencia del significado del momento. En este caso, tú le estabas dando la aplicación con respecto a tu esposa. Entonces, Dios empezó a tratar conmigo, wow, cuántas veces yo no me he fijado en puras tonteras y he perdido de vista verdaderamente el esfuerzo de mi esposa, su apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera, brother, yo estaba escuchando esto y yo llegué pidiéndole perdón a mí. qué bueno, bro. Sí, la verdad es que te comento, Javi, que tenemos mi esposa y yo. Ahora en marzo cumplimos 33 años de casados, bro. Oye, pero espérame. Este sombrero es por otras razones, pero sí tengo pelo, ¿eh? Y tengo canas todavía. Pero bueno, 33 años de casados. Y, bueno, Dios ha sido demasiado bueno, ¿no? Estoy casado, decía el hermano Wayne Myers, que seguramente tú conoces, que él estaba casado con Marta antes de que su esposa falleciera. Y él alababa mucho, alababa a Dios y alababa a su esposita, ¿no? La amaba mucho. Y decía que su esposa era un ángel. Porque pese a que ella es un ángel, y es mi caso también, es difícil vivir con un ángel cuando tú no eres un ángel. O sea, acá el problema soy yo, que no pongo la nota celestial. Ella es celestial, pero yo no soy celestial. Entonces ahí viene la cuestión, ¿no? Pero sí, he reflexionado en muchas cosas. Una de las primeras cosas, querido Javi, que reflexioné, y esto se lo dejo a los matrimonios jóvenes acá que están, y los no tan jóvenes también, para reflexionar, es que nosotros, nuestro, nuestra necesidad de amor no puede ser satisfecha con el amor de una persona también quebrantada como nosotros. Nuestra necesidad de amor, una persona mortal como tú y yo, necesitada también de amor como tú y yo, no la puede satisfacer. O sea, muy pronto me di cuenta que toda esta necesidad de aceptación, de amor, eh, 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 mi esposa era incapaz de suplirle. Entonces, vamos al matrimonio con estas expectativas de ser servidos y no servir, de ser amados y no amar. Y si algo tiene el reino de Dios es que pone las cosas no al revés, porque ya están al revés, las pone al derecho y nos pone a morir para vivir, a dar para tener, ¿no? A perder para ganar. Y en el caso del matrimonio, creo que un secreto es
no ir con expectativas, sino habiendo sido satisfecha tu necesidad de amor con Cristo, venir al matrimonio para suplir, para dar, para complementar, para añadir, ¿no? Y en el dar está el recibir, y la felicidad del matrimonio y de la vida está no tanto en el recibir, sino en el dar, ¿no? Y es un concepto sencillo, pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta levantarte de la cama y encontrar mil y una formas de cómo satisfacer, cómo amar, cómo complementar a una persona? Porque tú estás satisfecho con el amor y la gracia de Dios. Oye, otra vez, qué importante es tener tu tiempo diario con Dios para que Él llene tu corazón de su amor y una vez habiendo escuchado sus palabras de amor y de gracia y de verdad para ti, estés lleno. Mi vida preciosa, ¿qué quieres que te haga de desayunar? Hoy es sábado, estamos en cuarentena, ahora me toca a mí, ¿no? No sé, por ahí va el asunto, pero Exacto, exacto. gracias por la pregunta. Pastor, de todas las canciones que han escrito, que han interpretado, ¿hay alguna que digas tú, esta me llega y con esta me quedo? Es mi favorita. Ay, bro, Ay, pensé pues, que ibas a agarrar la guitarra, pastor. no está tan lejos de acá. Agárrala, agárrala. Es que tengo un perrito que está obsesionado conmigo, es mi sombra. Y, Ok. y está demasiado caliente, pero está detrás de mí siempre. Entonces lo bajé de la silla. La intro es. Al único que sos digno de recibir. Oh, no hay ninguna fuerza y poder. Dios y Padre sin igual, invisible pero real, el lo que más y el puente, ¿no? Y es solo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe cómo, bro? Esa canción Oye, era un... oye, que te pastor, tocaba. Ey, la de Altísimo Señor. dale altísimo, papá. Híjole, ya no me acuerdo. En su nueva versión. Porque yo no soy el que la canto, ¿eh? Mi hermano es el que la canta, entonces tengo que tocarla, pero no cantarla. ¿Y aquí me pueden ayudar a cantarla, no?
Les debo la voz porque mi carnal es el que canta, bro, pero por ahí va. ¿Sabes cuál es mi respuesta a tu pregunta? Ay, señor. Que no creo nunca que hicimos la mejor canción, ni que hicimos la mejor producción. El disco azul me gusta mucho, se logró muy bien. Canciones como Corre donde quiera, la escucho y me quedo muy satisfecho por mi trabajo de producción y creo que ese disco no sé, es uno de los discos importantes de Torre, pero me quedé con ganas de hacer un Torre sinfónico y de eso sí me gustaría, fíjate, no tanto el regreso de Torre, sino todos estos arreglos y todas estas canciones, llevarlas a una orquesta y poderlos traducir desde una orquesta en un bonito recinto en México. Eso me encantaría. Ya le puse la propuesta a mi hermano, me dijo que sí, y entonces a ver qué Dios dice, pero la respuesta es de que nunca uno está satisfecho, siempre uno nunca piensa que uno hizo la mejor canción. No. Creo que las canciones que me gustan mucho hoy por hoy son las canciones que te platicaba que uno de mis hijos compone, que se llama Israel Valdez, un dueto. Pero no hay una que me guste muchísimo más que otra. Todas me gustan. Me gusta mucho Corazón Valiente, ¿sabes? Oh, ¿de veras? Sí. Acá la gente estaba diciendo que la favorita es Serenata Espiritual. Ah, claro. Buenísima, buenísima también. ¿Te gusta? Etcétera, etcétera, etcétera. En mi vida voy a dar un concierto de verdad y cada día sin nada te llevaré serenata espíritu con todo mi corazón, Señor. Llevaré ante tu altar serenata espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. No, brother, tú haces hablar la guitarra. Gracias, bro. Gracias. Déjame dejarla por allá. Pastor, ¿qué te parece si hacemos una dinámica rápidamente? Venga. Mira, se trata de lo siguiente. Yo te voy a decir una palabra y tú vas a contestar solamente con una palabra. Listo, vamos. ¿Va? Música. Regalo. Biblia. Todo. Iglesia. Esposa. Tentación. Peligro. Vida. Fuerza. Familia. Ya dije. Sí. No, ella. Crisis. Crisis. ¿Sí? Valor. Comunión. Necesaria. Diversión. Genial. Muerte. Vamos. Aleluya. Guitarra. Muchas. Aleluya. Cristo. Él. Dios. Mejor, Dios. Dios, muy bien. Wow. Qué bien, pastor. Qué bien. Esta dinámica nos las inventamos mi esposa y yo. Y es una manera muy dinámica de poder sacar el extracto de lo que hay en nuestros corazones. Y bueno,
Dice acá, de hecho, aquí dice mi esposa, Pastor Héctor Hermosillo, el talento que Dios le ha dado y la humildad de compartir este tiempo um, con nosotros, su vida nos bendice. Todo lo contrario, el bendecido es para mí poder compartir y tener la oportunidad de recordar las cosas hermosas que es Él y que Él ha hecho por nosotros. Amén, amén. ¿Te acuerdas de Gary West? Oh, Dice, tacos. Uy, vamos. Picantes. No, pastor. Pastor, tacos de pastor. Sí. Pastor. Oye, pastor, de veras que muchas gracias. Yo quiero ser muy respetuoso de tu tiempo. Gracias por este tiempo. Por último, quiero darte un breve testimonio. Traté de juntar a la banda, pero no me fue posible. Con mucho gusto y alegría vi tu grupo de jóvenes Axis. Oh, qué padre. Fíjate que hace más de 20 años, sí, más, 25 años probablemente, 23 años por ahí, formamos la primera agrupación ahí en la iglesia, inspirándonos obviamente por ustedes. Y bueno, pues ahí armamos guitarra, teclado, bajo, la voz y todo. Y bueno, ya que teníamos 3 o 4 canciones, ¿cómo le vamos a poner? Y yo no sé, no recuerdo sinceramente de dónde, pero yo dije, Axis. No me digas. Sí, ahí hay cartelones todavía que ya están bien viejísimos, ¿no? Porque en aquel entonces tocamos obviamente en Mexicali, de hecho le abrimos un concierto a Marcos Witt en Tijuana, en la arena de Tijuana, wow. Y de ahí fuimos a San Diego, estuvimos en Calipatria, en algunos lugares por ahí, con el grupo Axis, pero fuimos bien súper criticados en aquel entonces porque Axis pues no es nada bíblico, no viene en la Biblia, y Axis ¿qué? ¿No? Y ahora ahora que veo tu grupo de jóvenes, brother, lloré. Mira qué buena onda. Le hablé a la banda y les dije, hey, ¿qué creen, muchachos? ¿Se acuerdan de Axis? Hay un grupo de jóvenes en Tijuana que lidera el pastor Héctor Hermosillo. Que se llama Axis. Qué interesante. Ahora, mi pregunta es, ¿de dónde sacaron Axis? Bien, fíjate que ese nombre me llamó la atención cuando yo estaba en Chicago, porque había unos jóvenes adultos profesionales que se reunían y llamaban a su reunión, no tanto al grupo, sino la reunión, porque el americano es mucho de ponerle nombre a todo, y la reunión se llamaba Axis. E investigué y me di cuenta de lo que significaba el eje, ¿no? Y el eje de nuestra vida o nuestra vida gira alrededor del centro o eje que la mantiene en movimiento y direccionada hacia la meta de nuestras vidas, que es Él. O sea, Él es el eje, pero Él es la meta también. Y me gustó mucho la idea de Axis. Y cuando mi grupo de jóvenes estaban haciendo una lluvia de ideas, pues toda clase de ideas llegaron y yo tenía mi as bajo la manga. Y dije, pues ahí está Axis, ¿no? No, está increíble. Y dije, bueno, pues vamos a reusarlo en esta época de irnos de reciclaje, y se lo tomamos prestado a esta reunión en Chicago que se llamaba Axis. Increíble. Para serte completamente sincero, bro. Increíble, ¿no? Yo no recuerdo dónde lo saqué, pero sí recuerdo que es la parte del cuerpo y que precisamente es el eje, lo que sostiene. Se conoce más el coxis, pero el axis médicamente entiendo que es más importante. Yo no soy doctor ni mucho menos, ¿verdad? Pero bueno, el caso es de que en aquel entonces fuimos bien criticados por eso. De hecho, después le tuvimos que cambiar el nombre a raíz de que no nos aceptaban y bueno, pero pastor, nos podemos pasar aquí toda la tarde, ¿no? Y de verdad
Es increíble pasar tiempo contigo. Gracias por esa humildad, por esa sencillez. Todo un siervo del Señor. Le mando un fuerte abrazo y un saludo a Josué Pineda, que hizo posible que estuviéramos a tiempo. Definitivamente, ¿eh? Definitivamente. Yo sigo por él, yo sigo pensando que es hora del centro. Sí, sí, sí. Gracias. Pero bueno, algo más, el pensamiento final con el que tú quisieras dejarnos a todos los que estamos aquí conectados contigo, pastor. Ay, interesante, ¿no? Hijo, y tantas cosas tan padres, ¿no? Tantas cosas tan padres, pero yo creo que por alguna falsa familiaridad, como las personas de Nazaret que decían, hey, este es el hijo del carpintero, ¿no? Por una falsa familiaridad, creo yo que entre los cristianos la Biblia ha sido depreciada, ¿no? Hoy los, los tweets de personas súper famosas, de personas, yo no sé si motivadoras, los quotes o las citas de personas líderes de influencia, articulados, de repente cobran más peso, ¿no? Las series, de repente somos tan dados a las series. ¿Y de qué van a hablar? No es tanto de qué van a hablar, es quién va a hablar. Entonces, creo yo que la falsa familiaridad unida a la ignorancia y a la tradición ha reducido el poder y la suficiencia de este libro, ¿no? Cuando hablábamos de hace rato ya acerca del famoso avivamiento, yo no quisiera dejar eso inconcluso pensando en que es algo místico. Yo pensaba como evangélico que, bueno, el avivamiento de repente son estas oleadas, ¿no? Que llegan y lo que sigo viendo en la Biblia con el rey Josías, con el rey Ezequías, con Nehemías y con cada persona que ha sido usada para un avivamiento es cuando este libro se abre, ¿no? Y cuando este libro se cree, cuando este libro se vive y cuando este libro se expone. Así que el Salmo 138.2 dice algo muy padre, que Señor, es más, déjame, lo leo. Podría hablar de este tema toda la tarde, como dices tú. Pero una reflexión. Salmo 138, verso... El tiempo es tuyo, pastor. No te No, sientas gracias. limitado. No, y te agradezco. Necesito ir a preparar. Mañana tengo 2 seminarios y el domingo la conferencia. Y la verdad es que quiero dedicar estas horas para prepararme, pero y estoy feliz de compartir con ustedes. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque, Salmo 138.2, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, ¿no? Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Pero hay algunas versiones en inglés que hacen más énfasis en el texto, en su correspondencia formal, es lo que yo quería decir. O sea, parece ser que esta sección en su forma original dice, como dice la nueva versión King James, has engrandecido tu palabra por encima de tu nombre. Y dices, ¿what? Has engrandecido tu palabra por encima de tu nombre, bro. O sea, desde Génesis, Éxodo 32, cuando vemos la proclamación del nombre de Dios, y no tiene que ver más que con Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. O Filipenses 2, cuando Jesucristo se le da un nombre, sobre todo un nombre, decimos, pues, ¿qué puede ser más grande y más alto y más sublime que el nombre de Dios? Y diría yo que es Dios mismo, porque la palabra es Dios. Es interesante porque he meditado y reflexionado que la Biblia
o la palabra de Dios, mejor dicho, goza de los mismos atributos de la deidad. O sea, Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Cielos y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Dios es el creador, la palabra de Dios es el agente creador, ¿no? Cristo es la verdad, la palabra de Dios es verdad. Dios es espíritu, mis palabras son vida y son espíritu. Y la lista puede seguir, ambos son dignos de alabanza, ¿no? Y lo más loco es que en Juan 1:14 es de que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso Dios ha engrandecido la palabra por encima de su nombre, porque la palabra es Dios mismo, ¿no? Atendamos con más diligencia lo que ha sido dicho, ¿no? Es importante que consideremos, pastores, Dios ha prometido honrar y engrandecer su palabra, no nuestras ideas, no nuestra elocuencia. La preparación académica es importantísima siempre y cuando sean herramientas valiosas para nosotros escudriñar el poder de este texto precioso, ¿no? Pero llegó el momento de regresar a la sencillez y a la pureza de la palabra de Dios, ¿no? Y que le permitamos a Dios, a través de su palabra, hacer cosas tan insólitas como convertir un alma, como alegrar el corazón, como abrir los ojos y mostrarnos su gracia, como producir un carácter que le honre, deseable es más que el oro, más que el mucho oro afinado, dulce más que la miel. ¿Por qué? Porque produce cosas que nada ni nadie puede hacer en el corazón, solo la palabra de Dios, ¿no? Por el poder de su espíritu. Así que dedica un tiempo diario a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Selecciona un libro y quédate en ese libro. Y hoy es el capítulo 1, mañana el 2, el 3, el 4. Dedica 20 minutos a la lectura de la palabra de Dios. Responde a Dios en oración. Empieza a construir una historia de tu comunión con Dios a través de tu lectura diaria con la palabra de Dios. Ten un registro. Al cabo de un año, lo que escribiste, aunque sea poquito, vas a decir, wow, Dios me estaba hablando de esto. Dios me estaba, y eso te va a dar un sentido de rumbo y de dirección a tu vida. Es un consejo muy práctico, es una reflexión muy práctica, pero creo que es importante en estos tiempos de oscuridad mantener la llama de la palabra de Dios, que es una lumbrera a nuestros pies, encendida. Y agradecerte mucho, Pastor Martínez, y enviarle un saludo a Gary West, mi supercuate, y a toda la banda que se conecta. Gracias por la oportunidad. No, de verdad que muchas gracias, pastor. Ha sido, como te lo dije desde un principio, un privilegio, un honor, pero también una oración contestada, poder tener un poquito más de cercanía con quien ha sido para mí un héroe, no nada más musicalmente, pero también un héroe de la fe. Te comentaba de lo que estamos haciendo con el material de Beto. Y bueno, ojalá que pronto podamos tener también en este espacio a Beto. Sí. De verdad, te mando un fuerte abrazo. Mil bendiciones. Gracias por este cúmulo de enseñanza que nos dejas y sobre todo esta inspiración a vivir apasionados de la palabra de Dios. Y a cada uno de ustedes, hermanos, amigos que nos han escuchado durante este tiempo, de verdad, gracias por estar conectados. Te invitamos a que compartas este mensaje. Creemos que una palabra que sale de la boca de Dios a través de sus siervos puede cambiar una vida. Así es de que comparte este mensaje. Pastor Héctor, mil bendiciones. Lo mismo para ti, siga bendiciéndote y bueno, estamos en contacto. Sin duda, un abrazo muy grande. Agradecele por favor a tu esposita y que el Señor siga prosperando cada esfuerzo que hacen en el extendimiento de su reino. Muchas bendiciones y gracias por su esfuerzo y sacrificio en la obra de Dios. Amén, amén. Mil bendiciones, amados hermanos. Los esperamos el lunes en una conversación más y te recordamos que hoy empezamos con esta preciosa vigilia, tiempo de oración. Conéctate, ahí van a estar en nuestras redes sociales. Mil bendiciones. Abrazos, pastor. Fíjese.